noches, queridos amigos. Bienvenidos a Quien Tiene la Razón. Nosotros empezamos este programa con la noticia que ya todos escuchamos, que ha generado durante toda la semana gran expectativa, y es la firma del acuerdo entre el Estado peruano, la Fiscalía peruana y la empresa Odebrecht. ¿Para qué? Para que nos dé información sobre un número específico de obras en las cuales la empresa se declara culpable de haber cometido actos de corrupción. Terminada la firma del acuerdo, que se dio en privado, el fiscal Vela y el fiscal José Domingo Pérez dieron una conferencia de prensa en la que señalaron los beneficios de este acuerdo para el Estado peruano. Entre ellos los que ya conocíamos, el Odebrecht tiene que pagar 610 millones de soles, pero además ha dejado en claro que si Odebrecht quiere licitar para cualquier obra futura con el Perú, tiene que pagar sus 450 millones que le debe a SUNAT, más los 80 millones que serían el pago de la primera cuota de esos 610 que nos va a pagar en varias partes. Para algunos un buen acuerdo, para otros un acuerdo que en realidad algunos consideran que está dirigido solo a determinadas obras. Lo cierto es que se empieza con una larga ruta en la que esperamos conseguir información que nos ayude a desmontar casos de corrupción en el Perú. Ya lo dijo el fiscal Vela, esto puede tener un efecto dominó para que distintas empresas se acojan a este sistema de colaboración y poder encontrar la información que necesitamos. Muy bien, esa es la situación que tenemos en estos momentos. Estamos con dos abogados, grandes abogados, que nos ayudan a comprender los alcances de esta decisión trascendental tomada el día de hoy. Está con nosotros Omar Chejade. Omar, ¿cómo estás? Pati, ¿qué tal? Y Julio Rodríguez. Buenas noches, Julio. Buenas noches, Pati, un placer estar acá. Bueno, ya está. Listo, o sea, hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, pero el asunto es que ya está. Firmado el acuerdo, lo único que nos toca es esperar para ver qué tipo de información es la que va saliendo. Algunos aspectos que me gustaría que me ayuden a aclarar. Han salido a decir, bueno, la empresa no puede licitar si es que no ha pagado todos los impuestos que le debía a SUNAT. ¿Esto es algo que se le pone como condición a Odebrecht o esa es una condición para cualquier empresa que quiera licitar con el Estado peruano? Esa pregunta es clave porque en verdad esa es la condición para cualquier empresa que quiera licitar con el Estado. Tiene que tener un comportamiento desde la perspectiva comercial impecable porque el Estado tiene requisitos indispensables para poder contratar con él. Es decir, que se le obliga a pagar los impuestos a esta empresa para que licite con el Estado, eso es lo que se le debe exigir a cualquier otra empresa. Ya, es como Yala. O sea, pero adicionalmente es una potestad de Odebrecht, ni siquiera es una exigencia. Es decir, si tú quieres licitar, pagas. Bueno, si no pagas, no licitas y punto. Entonces, no es que sea el acuerdo en sí mismo una exigencia material para que cumpla con sus tributos. Y eso es lo que el acuerdo en alguna medida tiene enormes deficiencias. Yo siempre lo he dicho, o sea, un acuerdo es mejor a nada, pero también hay que darnos cuenta qué tan cercano de nada estamos o qué tan lejano de lo óptimo estamos. Entonces yo creo que este acuerdo, dentro de este amplio espectro, nos acerca debajo del punto medio y demasiado peligroso. Las obras son Cuatro. Evitamiento Cusco, Costa Verde Callao, Interoceánicas Sur, tramo 2 y 3 y tren eléctrico. Sí, es lo que se había pactado, digamos, eso es lo que se había pactado. Ese es el preacuerdo que se ha consumado el día de hoy, ni más ni menos. Se especulaba que se podría ampliar. Yo ya lo había dicho en reiteradas oportunidades, era bastante difícil que después de un preacuerdo de verdad más beneficioso para Odebrecht, para el Estado peruano, a pesar que es un avance también para nosotros, Odebrecht en el día de hoy hubiese aceptado unos adicionales sobre el acuerdo o preacuerdo que se había hecho. Concuerdo con Julio, es decir, como cualquier empresa tiene que pagar sus impuestos para poder operar. Jurídicamente es posible, es factible, ¿no? El tema es el mensaje político que se da. Exactamente, eso es para que no te suene que solo nos van a dar 610 millones de soles, ¿no? El mensaje político es delicado porque, yo te pongo otros ejemplos, ¿no? Hay empresas peruanas o que operan en el país que por temas administrativos o por de repente no haber consignado información veraz, pasan sus expedientes administrativos ante la OCE y después de un procedimiento administrativo que puede durar un año, año y medio, son sancionadas 2, 3, 36 meses como mínimo, ¿no es cierto?, de inhabilitación a las empresas peruanas o extranjeras que digamos, operan en el país. Pasan por un procedimiento sancionador administrativo y después la OCE, que además es bien severa en el país, lo sabemos como abogados, hemos litigado también ahí, te imponen 36 meses o 40 meses de inhabilitación para poder trabajar con el Estado. Con Odebrecht, la verdad que ha sido bastante leve, bastante suave, digamos, este acuerdo de colaboración eficaz. Sin embargo,
te lo he dicho en la mañana, lo he dicho en repetidos medios de comunicación, si bien es cierto, es insuficiente este acuerdo, por lo que ya hemos dicho, la cantidad de reparación civil que se va a pagar, etcétera, etcétera, creo que es un avance. Porque lo que hay que priorizar es o la reparación civil de los 615 millones de dólares en 15 años, que es evidentemente insuficiente y que además con una serie de facilidades, o se prioriza la delación, la verdad, la justicia y sobre todo a descubrir a los culpables de corrupción. Ahora es interesante porque creo que el mensaje, porque como la crítica ha venido por el monto, ¿no es cierto? El mensaje ha sido, ojo, no solo nos van a pagar 650 millones, sino nos van a pagar estos 450, nos van a pagar los 80 como primera cuota inicial, ya, pero eso nos iban a pagar sí o sí. Eso no es un beneficio que ha conseguido, o sea, no es algo que ha conseguido el Estado peruano gracias al acuerdo que se ha firmado, ¿no? Si quieres licitar, pagas, ¿no? Tus impuestos. Y no solo eso, Pati, sino incluso más grave. Si no tienes ni un acuerdo, como lo han dicho los especialistas en términos económicos, no nosotros los abogados, la reparación que te debería estar pagando más o menos dólares debería estar rondando los 4.000 millones de... Por lo menos. Más o menos, entonces... ¿De dólares? Así, de dólares. De dólares. Así es, entonces, por lo tanto, no es que nos estén haciendo un enorme favor en pagarnos. No, yo creo que bien haría Fiscalía en decir, sí, el monto es ridículo, pero porque lo que esperamos recibir... Es información valiosa. Ahora, yo he escuchado a un ex procurador de la época de Montesinos, creo yo, haciendo comparaciones que están abiertamente distantes, ¿no? Diciendo que en el caso de Odebrecht es correcto, pues que se le permita licitar porque tiene que seguir funcionando, pero sucedió en el caso de Montesinos que medios de comunicación siguieron operando. Sí, pues, pero esa opinión es totalmente sesgada, trata de justificar un comportamiento en su momento. Esos medios de comunicación cambiaron radicalmente no solo sus órganos de gestión, sino su accionariado. Claro, de dueños. Correcto. Ya no era la misma empresa. Y Odebrecht no se está comprometiendo ni a cambiar accionistas ni órganos de gestión. De acuerdo. O sea, esa es la parte crítica. Y en algún momento hubo la opción que la tuvo Toledo de incautar de alguna manera el cuerpo del delito, que son las ondas electromagnéticas. Y al final se tiraron para atrás y hubo toda una negociación, pero bueno, eso es historia aparte. Lo que dice Julio es absolutamente cierto. Ahora, siguen siendo los mismos dueños, ¿ah? Lo cierto es la familia. Es que también existe la historia, hay que decirlo, de reparaciones civiles enormes que nunca nadie paga, se larga, no tienes información, no tienes reparación civil, no tienes nada, ¿no? Y creo que eso es lo que se está también tratando de evitar, ¿no? Porque Odebrecht te dice, ya búscate con tus 4.000 millones. Perdón, Patricia. Me voy a pasear por el mundo. La discrepancia no solamente es por el monto, porque como bien se ha dicho, peor es nada. La discrepancia es que solamente se incluyen 4 obras, cuando hay otras mucho más emblemáticas y más corruptas, como te lo decía en la mañana, del gasoducto del sur, por ejemplo. O por ejemplo, el tema de del dinero recibido aparentemente en la campaña de revocatoria del no con Susana Villarán. Y entre estas hay muchas más. Ahora, probablemente, no quiero defender, pero sí sería interesante que se avance con el tema de la campaña del no de Susana Villarán sin necesidad de acuerdo, porque entonces los metes a la cárcel, ¿no? Si es que tienen suficiente información, ¿no? A ver, es que ahí creo yo también hay un error de la Fiscalía a diferencia de lo que pasó en Brasil. Es decir, el arma de negociación para la Fiscalía es la información y los insumos que no necesitan colaboración. Exactamente. Y con esos insumos construir un caso sólido para obligarlos a que me den más de lo que me darían en un escenario en que con lo que tengo es suficiente. Es decir, los brasileros, como lo hemos comentado varias veces, Pati, ¿qué hicieron en términos, si quieres tú, bastante coloquiales? Entre comillas, apretaron a los funcionarios privados de las empresas brasileñas. Y estos fueron los que delataron a todos los funcionarios públicos. Nosotros, lamentablemente, nos hemos sentado a esperar que Brasil acabe para recién comenzar a hacer un tipo de labor que si se hubiese hecho primigeniamente, como la hizo Brasil, hubiésemos, entre comillas, apretado a los locales, hace bastante rato tendríamos a muchos políticos corruptos metidos en un proceso sólido sin depender de Brasil. De acuerdo, ese es un punto importante. Ahora, el caso del gasoducto sur, por ejemplo, que lo estábamos comentando en la mañana, el problema es que ahí hay varias cosas. El gasoducto sur es una licitación que gana Odebrecht, te empieza a trabajar, el Estado peruano cuando llega a PPK dice esto es una bestialidad, una barbaridad, ¡pam!, la corta y se va a pleito fuera, se va a arbitraje, se va a reclamo. Odebrecht no va a reconocer nada. No le conviene. No le conviene. No le conviene
Y acá está... No le conviene porque pierde su caso internacional, que es por un montón de plata. Ojo, y antes que Omar siga, porque lo conoce mejor que yo, ojo, es un caso de 2.000 millones de dólares en donde Odebrecht, según los expertos internacionales, tiene la gran posibilidad de ganarnos. Así, exactamente. Pero imagínate si van a hacer, si se van a declarar culpables de algo. Una obra que iba a costar 1.400 millones de dólares pasó a costar 7.200 millones de dólares. Y ahí me consta toda la previa que hubo en el tema de Odebrecht, cómo Ollantumala y Nadine Heredia convocaban a reuniones de bancada, aprovechando la buena fe de los parlamentarios y de la bancada nacionalista, por lo menos en la mayoría, ¿no es cierto? No, además se cae el postor, ¿no? Termina casi con postor único. Fue postor único, una desgracia, ¿no? Además, blindarlo a Leodoro Mayorga, que tenía conflicto de intereses en ese momento. En fin, cómo Odebrecht en ese momento aconseja, entre comillas, a Nadine Heredia para que cambie a los miembros de Proinversión, cosa que se hace. En fin, y una serie de irregularidades y el apuro que hubo en ese momento para blindar el contrato de Odebrecht. Ahora, el caso del Gasoducto Sur no lo tienen Vela ni... No está dentro de las obras que está revisando José Domingo Pérez. No es un caso de Pérez. Tengo entendido que es otra fiscal el que lleva el caso. Tengo entendido que además es el caso sobre el que ya hay acusación. No sé de dónde la sacan. ¿No? Es otra fiscalía, pero entiendo que Vela es el coordinador de los fiscales provinciales. En todo caso, Vela podría haber convocado al fiscal responsable. Pero en todo caso, Patricia, lo que te quería decir es... ya habría que ver la confianza que existe en la palabra también de los funcionarios de Odebrecht. En algún momento dijeron de que solamente habían coimado por 29 millones de dólares. Cuando salió esa noticia yo la verdad que me reí porque yo sabía que era absolutamente insuficiente y que no era ni el 10% de lo que ellos habían invertido en coimas. El día de hoy se sabe que prácticamente esos 29 millones de dólares se fueron en Toledo, nada más, ¿no es cierto? En una sola obra. Entonces, habría que ver si esta negociación a través de un acuerdo de delación premiada o colaboración eficaz para nosotros va a tener fiabilidad en las declaraciones que van a realizar los funcionarios. Claro, esas declaraciones tienen que ir acompañadas, como bien lo sabe Julio, como abogado, por medios probatorios, por el sistema tecnológico del software, de las computadoras, por supuesto de Odebrecht, porque si no esas declaraciones se caen solas, no sirven, por supuesto. Pero definitivamente ojalá que no hayan informaciones sesgadas que le convenga a Odebrecht o que quiera salvar a sus amigotes, ¿no? Vámonos rapidito, en este caso nos vamos hasta Brasil. Ahí está nuestro enviado especial, Víctor Reyes, y está con el fiscal Rafael Vela, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Víctor, muy buenas noches, fiscal. Doctor Vela. Sí, buenas noches, Patricia. ¿Me escucha bien? ¿Puedo hacerle las preguntas? Sí, le escucho bien. Muy bien, doctor Vela. Víctor, te vamos a pedir que le acerques el micro para poder escuchar sus respuestas con claridad. A ver, lo primero que le queríamos preguntar, doctor Vela, es que nos aclare este aspecto de los impuestos que va a tener que pagar Odebrecht antes de licitar para cualquier obra pública en el Perú. ¿Este es un requisito que se ha logrado vía acuerdo o que de todas maneras tenía que darse? Bien, es un acuerdo que se ha logrado dentro de las estipulaciones del convenio. De hecho, este dinero será producto de la venta de la hidroeléctrica de Chacya. De acuerdo. La empresa se ha comprometido a pagar el 100% de su deuda tributaria, que asciende aproximadamente a 450 millones de soles. Y una vez que cancele ese 100% que adeuda, recién estará, digamos, capacitado para acceder a licitaciones con el Estado. Bueno, de hecho, eso es parte de los requisitos que la ley establece y es una obligación que está asumiendo la empresa dentro de la negociación que se ha efectuado. Usted ha señalado, doctor Vela, que esto va a tener un efecto dominó y que probablemente vaya a traer la colaboración de nuevas empresas. ¿Están consideradas las empresas peruanas y brasileñas en esta nueva perspectiva? De hecho, es algo que ciertamente no se puede revelar, pero la consecuencia natural de un acuerdo celebrado como el de esta envergadura
genera un estímulo notable para que otras personas jurídicas y otras personas naturales que pueden haber delinquido se acerquen al Ministerio Público y colaboren con la Administración de Justicia, asumiendo culpabilidad y entregando muy valiosa información. De acuerdo, el mecanismo. De hecho, yo no puedo revelar si es que ya existen procedimientos en marcha, ni lo que será el futuro, pero estamos ante una potencialidad que se obtiene a partir de la estimulación de estos mecanismos. Muy bien, la ley que responsabiliza penalmente a las personas jurídicas, es decir, a las empresas, existe solo desde el año 2018. Los delitos que habrían cometido Odebrecht con estas obras son anteriores. ¿De qué se declara culpable Odebrecht cuando asumen una culpabilidad para poder entrar como empresa en colaboración con el Perú? En realidad se asume la culpabilidad de los ejecutivos y también se asumen las consecuencias accesorias que se pudieran derivar de haberse instrumentalizado una persona jurídica para cometer un crimen. De acuerdo, entonces la figura... Cuando se utiliza una persona jurídica para cometer un crimen, se sufren consecuencias accesorias. Aunque el delito no haya existido como tal cuando se cometieron, digamos, en los casos en que se dieron estas obras. Sí, en realidad eso es indistinto, sino más bien está en función de la asunción de culpabilidad que la empresa ha determinado por un lado, y por otro lado lo que sus ejecutivos acogidos a este mecanismo han manifestado al Ministerio Público y han presentado todos los elementos de prueba correspondiente para su corroboración. De acuerdo. Ahora, tengo una pregunta que me ha generado inquietud. No todas las obras sobre las que ustedes están investigando van a requerir de un acuerdo en virtud de que ustedes pueden tener suficiente información para acusar sin que Odebrecht les dé más detalles. ¿Qué pasa si condenan a la empresa por otras obras que no están constituidas en este acuerdo? ¿La empresa queda inhabilitada para licitar con el Estado? ¿Han contemplado esa posibilidad en el acuerdo? Lo que hemos contemplado claramente son los acuerdos que se han negociado por la culpabilidad asumida y recalcar de que nosotros no podemos abdicar de nuestra función constitucional de perseguir el delito. Tenemos la restricción que no podemos criminalizar a la empresa con aporte de la propia empresa vía este convenio, con los elementos que nos hayan dado. Pero si nosotros somos capaces de conseguir evidencia autónoma de la empresa a partir de nuestra función de investigación y la empresa no se ha declarado culpable en algún proyecto, ciertamente nosotros tenemos toda la habilitación correspondiente para poderla investigar y criminalizar y juzgar en su momento. Aunque las consecuencias de esta sanción de alguna manera acarreen consecuencias para la empresa de las cuales estaba blindada en este acuerdo. Sin duda alguna, porque los acuerdos de colaboración eficaz son acuerdos de culpabilidad, pero nosotros no podemos obligar a la empresa a que se declare culpable, de la misma manera que no podemos abdicar de nuestra función constitucional de investigar y criminalizar a quienes delinquieron. En ese sentido, si la empresa no se declara culpable, nosotros estamos en la obligación, si descubrimos la comisión de algún delito, de perseguirla, pero ciertamente, a partir de este tipo de convenios, si es que existe algún tipo de evidencia aportada por la empresa en un proyecto que no está incluido, la forma en la que se resuelve este mecanismo es más bien nuevamente incorporando esa solución a un nuevo pago de reparación civil, porque hay hechos que definitivamente pueden ser aportados en el futuro. De hecho, eso es parte también de la negociación. La pregunta que le hago al respecto tiene que ver con lo siguiente. Tenemos entonces un número de obras sobre las que hay un acuerdo. El resto de obras que pueden ser materia de investigación, ¿necesitarán de todas maneras un acuerdo o con información local de peruanos o de empresas peruanas o de funcionarios públicos peruanos se podría llegar o ir avanzando más y no necesariamente darle siempre beneficios a Odebrecht para dilucidar los casos de corrupción en otros aspectos? Lo que sucede, Patricia, es que los beneficios por colaboración eficaz se aportan por información
valiosa desde la estimación de la Fiscalía que ha sido aportada durante los últimos 2 años. En principio, se protege esa información que ha sido utilizada para abrir múltiples investigaciones y a partir de lo que significa la relación hacia el futuro se accede también a los sistemas Drowsys y MyWebDay. Exacto. Si algún ejecutivo o alguna información que se incluya dentro de estos sistemas se descubriera en la comisión de un delito que no ha sido aportada dentro del convenio de colaboración, eso está abierto a una negociación complementaria. De acuerdo, pero usted no puede usar esa información para acusar, digamos, inmediatamente. Tiene que volver a pasar por un acuerdo para usar esa información que encontró. De hecho, es obligación de la empresa aportar todos los requerimientos que la Fiscalía en su momento formule. Es una obligación que está claramente determinada dentro de las estipulaciones del convenio. La empresa está en la obligación de suministrar toda la información requerida por la justicia peruana. Para que ustedes puedan acusar y puedan empezar a dilucidar los casos de corrupción que involucran a funcionarios, a empresarios peruanos, a empresas, ¿cuánto creen, si es posible, establecer un porcentaje en que pueden terminar avanzadas las pruebas y los casos luego del diálogo que se va a dar con las partes a partir del lunes en Curitiba? Lo que sucede es que hay muy valiosos testimonios que se van a dar, pero también entrega de prueba documental que se facilita luego ya de la suscripción de estos mecanismos. Entonces, la estimación varía en función del avance de cada investigación y eso es parte de la planificación estratégica que cada fiscal realiza. Siempre hay la duda, doctor Vela. Hay algunos casos que están más maduros que otros. De acuerdo. Lo interrumpí, disculpe, y tenemos un delay, pero le quería preguntar, siempre hay la duda de cuánto va a demorar el Ministerio Público en acusar. Obviamente esto tendría que acortar los periodos para las acusaciones. Sí, de hecho, parte de las premisas de los acuerdos de colaboración eficaz está en la obtención de información que de otro modo sería de muy difícil acceso. Este tipo de mecanismos lo que buscan es promover no solamente la posibilidad del acceso a esa información valiosa, sino también desburocratizar todo lo que corresponde a los mecanismos incluso de cooperación internacional, porque ahora se va a poder acceder a la prueba de una forma mucho más directa. ¿Qué le diría usted a los peruanos que en este momento creen que se ha hecho un acuerdo selectivo? Bueno, que desde nuestro punto de vista eso es una opinión desinformada, pero que nosotros tratamos de transparentar en la medida de que podamos compatibilizar ese esfuerzo también con la reserva que la ley establece en este tipo de procedimientos. El abogado del doctor García ha presentado... Estamos tratando de abrir lo máximo posible las explicaciones. El abogado del doctor García, o el doctor García, la defensa del doctor García ha presentado una acción porque se considera que se están vulnerando sus derechos de defensa. ¿Cuál es la respuesta del Ministerio Público ante un pedido como este? Bueno, la respuesta es de carácter procesal. El fiscal del caso autónomamente ya analizó los argumentos del escrito del señor García y han sido contestados argumentativamente en base a los parámetros constitucionales de la motivación de cualquier disposición fiscal. Debe estar en proceso de notificación, si no ha sido ya notificada incluso la respuesta al señor García, en la que nosotros estimamos de que se está respetando escrupulosamente sus derechos como investigado. Finalmente, doctor Vela, se confirmó que el señor Carguancho sale de los casos que estaban investigando ustedes y la sala Saguanay ha quedado reafirmada para poder ver el recurso que se había planteado en contra de él. ¿Sienten ustedes que su lucha se debilita con esta decisión o confían en que el reemplazo del señor Carguancho, que todavía no sabemos quién es, porque la jueza se ha tenido que inhibir, la nueva representante se ha tenido que inhibir, va a garantizar que lo que se viene se pueda desarrollar de manera adecuada? Bueno, nosotros siempre defendemos principios, no personas, Patricia. Defendíamos en este caso el principio del juez natural. El juez Richard Concepción Carguancho era el juez que venía conociendo y decidiendo en todas estas incidencias formuladas por parte del Ministerio Público, de tal manera que nuestra lucha ha sido sobre la sostenibilidad de un principio. No obstante ello, el Poder Judicial
dentro de su autonomía toma decisiones. De hecho, hay todavía una casación pendiente de resolución por parte de la Corte Suprema de Justicia de la República. No obstante ello, sí nos resulta de toda forma peculiar que en las últimas 48 horas se han resuelto 3 pedidos. De hecho, el que usted hacía referencia respecto a la nulidad que habíamos planteado, ya fue rechazado también por la sala que preside el doctor Saguanay. Entonces, a partir de todas estas consideraciones que para nosotros tienen que ver con una duda de la imparcialidad de la sala, nosotros formulamos todos los cuestionamientos dentro de la legalidad procesal y como tal nos hemos mantenido siempre en ese nivel, descartando cualquier cuestión o consideración de carácter personal. Sin embargo, sí nos genera suspicacia que en las últimas 48 horas se han resuelto 3 pedidos en contra de nuestros requerimientos. Seguiremos accionando conforme corresponde al ejercicio regular de nuestros derechos procesales y litigando dentro de los márgenes que la ley nos permite. Cuando dice que se han aceptado recursos en contra de lo que ustedes estaban pidiendo, ¿quiere decir que la balanza se inclina para el otro lado por razones que le generan sospecha? Bueno, nosotros ya las hemos tenido, por eso formulamos una recusación que fue absuelta por mayoría, en realidad, porque dos señores magistrados votaron por rechazar nuestra recusación, pero la señora Condori votó por declarar fundada nuestra recusación. De tal manera que nosotros sí tenemos una sospecha y una duda de la imparcialidad y nos sometemos a los mecanismos que la ley procesal prevé. Sin duda alguna, el hecho de que se haya primero revocado el impedimento de salida del señor Mark Vito, que se haya declarado fundada la tutela de derechos del allanamiento del señor Vicente Silva Checa y que además se haya declarado improcedente la nulidad formulada en un marco de temporalidad de 48 horas, lo que hace para nosotros es contribuir también dentro de esa perspectiva, pero que a su vez nos hace reiterar nuestra perspectiva de poder eventualmente seguir accionando dentro de los mecanismos de litigación que la ley establece. Muy bien, entendemos entonces que no están de acuerdo con esas decisiones y que apelarán a todos los mecanismos legales que puedan para seguir defendiendo sus posiciones, que es lo que le corresponde al Ministerio Público. Doctor Vela, empieza una etapa compleja para ustedes, una etapa larga de trabajo y desde acá les deseamos, como todos los peruanos, la mejor suerte del mundo y la mejor disposición para que se esclarezcan los casos de corrupción que tanto daño le han hecho a nuestro país. Le agradecemos profundamente que nos haya atendido esta noche y buen trabajo, fiscal Vela. Muchas gracias, buenas noches, más bien a usted, agradecido por la oportunidad, Patricia. Buenas noches, teníamos entonces al doctor Rafael Vela en directo desde el Brasil contándonos los pormenores de un acuerdo que todavía resulta para nosotros, para los comunes y corrientes, complejo de entender, claro. Pero creo que hay ciertas cosas que van quedando claro. Ellos tienen una línea de trabajo marcada, van tras su línea de trabajo, defienden su trabajo. Creo que en ese sentido tenemos que sentirnos aliviados de que hay fiscales que con errores, sin errores, con excesos, sin excesos, se compran el pleito de llegar hasta el final con la labor que se les ha encomendado. A ver, seamos claros, eso es lo que le corresponde al Ministerio Público. El Ministerio Público, en el nuevo modelo, ya no se trata de una especie de coadyuvante del juez. El Ministerio Público tiene un rol totalmente separado al del juez, es la contraparte absoluta de la defensa y por lo tanto eso es lo que le corresponde. El problema no está allí para mí, sino el problema es cuando desde esa perspectiva comienzan a haber contradicciones intrínsecas en la posición del Ministerio Público y eso sí genera mucha duda. Pero por eso está el juez, que tiene que ser el control del caso. Correcto, pero cuando la posición es dudosa respecto a sus propias actuaciones, ahí es donde me genera duda. Esa sala de la que él critica, la sala del doctor Saguanay, fue la sala espectacular porque confirmó la prisión preventiva de Keiko. 2 semanas después eran unos ogros o una semana después fueron unos ogros porque cambiaron la decisión. Es decir, eso es lo que a mí me genera dudas. ¿Tiene razón para dudar o para inquietarse por las 3 decisiones que se han tomado? De ninguna manera. Y además está partiendo de una falacia y eso es peligroso. Está diciendo, no, estamos defendiendo el principio del juez natural. Mentira. Eso es mentira. Cualquier procesalista lo dice. Estamos ante una sala penal nacional que es un régimen de excepción al principio del juez natural. Entonces no puede decir que está defendiendo un principio que es excepcional porque si no, no existiría sala penal nacional, no existiría sala anticorrupción o las salas especializadas que en su momento existieron en el Perú. Esas salas de por sí ya son una excepción al principio del juez natural y no puede decir que lo está defendiendo porque lamentablemente la opinión pública y la gente se da cuenta porque misteriosamente cada ciertos pedidos que presenta determinado fiscal caen donde el mismo juez.
Entonces, no hay que ser pues tampoco alguien que tiene una bola de cristal para darse cuenta que están defendiendo en términos personales y no en términos de un principio que es inaplicable en este caso. A ver si le entendí bien, porque hay un caso que es interesante. Tú puedes encontrar a Odebrecht culpable, ¿no es cierto?, de alguna acción corrupta en alguna obra que no está incluida de esto, y por lo tanto, una vez encontrado culpable en actos de corrupción, por ley, no puede seguir licitando. Así es, está clarísimo. Eso está clarísimo. A mí lo que me parece... Pero ahí es que ahí se te cae el acuerdo. O sea, el acuerdo como no incluye a esa obra, ¿qué pasa con Odebrecht de ahí a futuro? Pero es que lo que dicen es, hay que ver finalmente si es que el preacuerdo fue 100% el acuerdo. Eso todavía no lo sabemos. Pero aparentemente sí. Si ha sido así, el preacuerdo tiene una cláusula ahí bastante beneficiosa a Odebrecht. Porque dice, mira, si se descubre, pero hay voluntad de la empresa, entonces si hay voluntad de la empresa y nos van a dar la información, entonces ellos pueden seguir trabajando mientras estamos en esa etapa. A ver, un momentito. Si yo descubro que me están engañando y que hay información que no me han querido dar, inmediatamente yo tendría que cortar todo. Pero acá... O de repente estás estudiando la obra Z, sobre la cual todavía no has requerido información a Odebrecht, o sí, o lo que fuere, lo encuentras culpable y se acabó. O sea, por ley... Patricia, a mí me da la impresión, y es un olfato de abogado nada más, que el Ministerio Público... sabía de la responsabilidad de Odebrecht en todas estas obras, pero no tenía demasiada carne, ¿no es cierto? De acuerdo, lo que comentabas tú. No tenía demasiada carne. Entonces, claro, ellos dicen, estaban un poco perdidos como Adán en el Día de la Madre, ¿no es cierto? Entonces, lo que ellos han estado buscando es un salvavidas, ¿no? Yo no creo que Vela o el fiscal Pérez estén actuando de mala fe, al contrario, creo que están haciendo su trabajo, pero... al no tener carne, han buscado un salvavidas. Y el salvavidas es este acuerdo con Odebrecht, que repito, a mí me parece que es más beneficioso para la empresa que para el Estado peruano. Es un avance, hay que respetarlo. Vamos a ver qué vamos a voltear la página. Ya nosotros hemos dicho que era insuficiente, que nos parecía que debería ampliarse, ojalá que se amplíe. Y hay que sí exigirle al Ministerio Público de que, más allá de este acuerdo que se ha firmado el día de hoy, se amplíe, no solamente en el tema de reparaciones, sino a las diversas obras que no están incluidas en este acuerdo. Entonces, bien que se haya comenzado, ¿no? Peor es nada, como se dijo acá. Pero claro, lo que pasa es que para que se amplíe, la empresa se tiene que reconocer culpable. Ese es un principio elemental, ¿no? Si la empresa... Pero hay que apretarlos también. De acuerdo, pero y eso necesitas información, lo que decía Julio, ¿no? Pero entre comillas culpable. Porque estos hechos, si están circunscritos a periodos anteriores de la vigencia de la norma que establece responsabilidad en las personas jurídicas... Eso es lo que yo decía, pero si eso es del 2018. Por eso, los únicos responsables van a ser los funcionarios de Odebrecht, más no la empresa. Y lo que mencionó el fiscal Vela no es que sea una ganancia que le hayan sacado a la empresa diciendo, pero le vamos a aplicar las consecuencias accesorias. Esas existen en el Código Penal desde 1991. O sea, porque la empresa no se puede declarar culpable de un delito que no existía cuando se cometió. No, cuando técnicamente no podía ser culpable de un delito porque la persona jurídica no era penalmente responsable. No era un delito, o sea, que la empresa no delinquía en esa época. A eso me refiero con un delito que no existía, ¿no? O sea, recién en el 2018, que fue una ley muy discutida, se consideró responsabilidad penal de las personas jurídicas, correcto. ¿no? Entonces ahora tenemos personas jurídicas que se declaran culpables en momentos en que no podrían haber asumido esa responsabilidad. Y por lo tanto a quienes declaran culpables son a sus propios funcionarios. Que además, pero que además ni siquiera es que sea algo totalmente distinto porque ya se declararon culpables en su país por las mismas obras. Ahora, sí me preocupa, Patricia, más allá del tema de la reparación civil, porque claro, también es verdad que si bien es cierto la reparación civil es ínfima de 600 millones pagados en 15 años, pero también hay que ver la capacidad de la empresa si puede pagar. Lo ideal sería que se pague todo junto, ¿no es cierto? No, pero va a pagar 15. Pero hay que ver la capacidad de la empresa del pago, digamos, que puede hacerse en una sola armada. Además, no solamente son colaboradores eficaces o electores premiados con el Perú, sino, imagino, con otros países. Entonces, pero más allá de eso, lo que sí me preocupa para terminar la idea es el mensaje político que existe. Es decir, pagas tu multita, has delinquido durante 30 años, has corrompido a media clase política dirigente, pagas tu multita, pagas tu reparación y sigues operando en el país. Esa es la preocupación que existe en este acuerdo con Odebrecht. Ojo, y sabes que hay algo que me preocupa a mí enormemente, es yo voy a reconocer mi responsabilidad como persona jurídica, voy a colaborar con los hechos que yo conocí respecto de mis funcionarios. Pero la corrupción no se agotó en los funcionarios de Odebrecht, no se agotó en Odebrecht como empresa transnacional, porque habían otras transnaciones también operaron ilegalmente en el Perú, pero también hubieron los socios locales respecto a los cuales Odebrecht no se ha comprometido a decir nada.
Y eso es peligrosísimo. Bueno, ahí es complejo. Yo la verdad que ando un poco más esperanzada que ustedes, pero porque de pronto soy más candida. Entonces, creo que yo estoy como muchos peruanos desesperados porque se sepa cómo funciona la corrupción en nuestro país. Esta, desgraciadamente, es una oportunidad en la que el lobo le tienes que preguntar. Igual están temblando, la clase política. Al lobo de fuera le tienes que preguntar cómo funcionan tus lobos locales. La clase política dirigente está temblando, ¿no es cierto? O sea, los expresidentes, ministros, otros empresarios, gente coludida, directores, gente que ha participado directamente, viceministros, etcétera. Evidentemente que sí, es un avance, hay que felicitarlo, pero es incompleto, es insuficiente. Entonces, los fiscales, el Ministerio Público no se puede quedar en este acuerdo. No, yo creo que debe continuar. Debe continuar, porque los fiscales le deben una cosa al Perú. Es verdad, Odebrecht es una empresa espantosa que además ojalá no vuelva a operar, ojalá no vuelva a operar y que no gane ni una licitación, porque también hay que decirlo, o sea, va a postular, no quiere decir que las vaya a ganar, pero hay que decirlo con seriedad. 1000 veces me tengo que soplar una empresa corrupta, pero no me vuelvo a soplar un presidente corrupto. O sea, y yo creo que esa es la cólera que tenemos grabado todos los peruanos, ¿no? Que además se reeligen, se licúan, se dan la vuelta, vienen por aquí, salen por allá. No, pero Pati, es que esa es la oportunidad histórica que tiene la Fiscalía. Ya, estamos de acuerdo, un acuerdo es mejor que nada, pero ese acuerdo morigerado, estructurado, utilizado correctamente, podría llevar a la Fiscalía a generar negociaciones con locales para poder finalmente destapar toda la corrupción en la clase empresarial y en la clase política. Porque hay muchísimas personas, como dice Omar, y coincido con él, que están en este momento absolutamente temerosos. Hay muchos que ya ni siquiera están en el Perú, vendieron todo, se fueron. Es decir, ¿por qué? Y otros que han interpuesto acciones de amparo, ¿no? por indebido proceso, supuestamente. Hay unos que se chantan el guante antes que se lo lancen, una cosa pero increíble. Señores, muchísimas gracias. Gracias por haberme acompañado y por ayudarnos a entender todas las complejidades de un acuerdo que responde a un país complejo que ha vivido sentado sobre la montaña de la corrupción. Vamos a una pausa. Juan de la Puente viene con nosotros en breve para analizar el lado político de todo este lado legal.